Muy buenos días a todos los participantes. Los saludamos desde las instalaciones de la Dirección de Infosalud, de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, jueves 12 de septiembre, con el tema parálisis facial, controversias en el tratamiento fisioterapéutico, a cargo del tecnólogo médico Jorge Marroquín Bayón, del Departamento de Neurorehabilitación del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas del Ministerio de Salud. Quisiéramos recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerlas llegar mediante el chat en cualquier momento de la ponencia, las cuales serán absueltas al término de la misma. Asimismo, los invitamos a colocar en su nombre de participante la región y el establecimiento desde el cual se encuentran conectados. En caso de que hubieran registrado algún otro nombre, pueden dar clic en la opción renombrar y colocar, como les indicamos, la región y el establecimiento desde donde se encuentran conectados. Bienvenido, fisioterapeuta Jorge Marroquín. Un gusto tenerlo con nosotros el día de hoy. Quedamos atentos a su presentación. Muy buenos días. El gusto es para mí realmente. Bien, vamos a continuar y vamos a hablar acerca del tema. Es una continuación de la semana pasada que hablaron sobre las parálisis faciales periféricas. Realmente yo voy a hablar del tratamiento fisioterapéutico, pero yo quería ir un poquito más allá para ver las controversias que pueden haber en este tratamiento, ya que hay cosas que se prohíben y hay cosas que se permiten durante la evolución de la recuperación de esta lesión. Y también vamos a ver que no solamente hablar de parálisis facial es algo simple, es algo que se da en todos los pacientes, sino hay varios tipos de parálisis facial y hay varias frecuencias o fases en la enfermedad, ¿no? Vamos a recordar un poquito lo que hizo el doctor Darwin Segura la semana pasada. Él habló perfectamente acerca de la anatomía, del protocolo farmacológico y de las enfermedades que están asociadas a esta enfermedad. Puesto que seguramente algunos de los que están escuchando no estuvieron la semana pasada, vamos a recordar brevemente parte de la anatomía y de la fisiopatología. O sea, cuando hablamos de la anatomía, vamos a ver que este nervio, este par craneal número 7, va a salir del tronco encefálico por el borde inferior de la protuberancia. Cuando nace este nervio, es netamente motor. Acuérdense que este nervio es el que se encarga de dar los movimientos de la cara, y no solamente de la cara. Su inervación se dirige hacia todo el hemicráneo, sino que nosotros hacemos mucha referencia solamente a lo que son los movimientos gestuales, los movimientos mímicos de la cara. Y en su trayecto, cuando recorre a nivel del ganglio geniculado, este nervio se va convirtiendo en sensitivo y neurovegetativo. Cuando hablamos del nervio sensitivo, nos referimos al nervio estapedio y a la cuerda del tímpano. El nervio estapedio es el que se va a insertar en el oído externo, ¿no? Y ese que el paciente nos va a referir que siente como un zumbido, puede tener una hiperacusia o una hipoacusia, pero definitivamente se afecta a esta rama del nervio facial. De igual manera, la cuerda del tímpano, o también algunos dicen que es la continuación del nervio intermediario de Weisberg, que es el que va a llegar a los 2/3 anteriores de la lengua, al borde externo de la hemicara comprometida, y su alteración va a producir una alteración en el gusto. No es que vayan a perder el gusto, simplemente es una disgeusia, una alteración del gusto cuando el bolo alimenticio, cuando está en la zona de la boca, se desplaza hacia el lado de la lesión. Y la parte neurovegetativa corresponde a la rama denominada petroso superficial mayor, que es el que llega a la glándula lagrimal. ¿Okay? Es bien conocido también que la parte superior de la cara recibe fibras de ambos hemisferios. Tal es así, cuando hay una parálisis facial de tipo central, solamente va a comprometer el cuadrante inferior de la hemicara comprometida. Y cuando hablamos de una parálisis facial periférica, es que ha comprometido a toda la hemicara, y como les digo, no solamente a la hemicara, sino al hemicráneo, porque hay músculos inervados por este nervio, este séptimo par craneal, como es el supraauricular, el infraauricular, que también en algunos pacientes pueden hacer movimientos, como lo vamos a ver más adelante,
en algunos videitos que les voy a presentar. Recordarles también que existen fibras procedentes del diencéfalo y de los ganglios de la base, que son los que van a modular las expresiones mímicas. Por decir, en este momento, si yo escucho alguna risa o algún chiste, yo no voy a ordenar a mi risorio o a mis cigomáticos que se contraigan para producir la mímica de la risa o de la sonrisa. Simplemente eso está ya en nuestro cerebro y eso lo modula justamente estas expresiones, las raíces que están en los ganglios de la base y algunas que provienen del diencéfalo. Esto, por ejemplo, es un cuadro típico. Vamos a ver que hay fibras que bajan de la corteza cerebral y los otros se encuentran propiamente en el núcleo donde emerge este par craneal. Vean, esta llega al núcleo, baja y va a dar inervación al paciente. Esta es una parálisis facial netamente periférica. En cambio, hay otras que se decusan, se van al lado contrario del núcleo y descienden. Por eso decía que la parte frontal va a tener doble inervación, produciendo las famosas parálisis faciales centrales, que como les repito, el compromiso solamente es del cuadrante inferior de la cara. La fisiopatología. Recordarle, ¿o será que este es un centro, el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, es un centro referente de esta patología? Vamos a ver que la morbilidad, la casuística, y es bien alta acá en el instituto. Y para nosotros es la mononeuropatía más frecuente que atendemos. Su incidencia, la literatura dice que de 20 a 40 casos por cada 100.000 habitantes. Pero yo considero que acá en el instituto aumenta esta cifra. La morbilidad, cuando nosotros revisamos las historias y hacemos los trabajos de investigación, vamos a ver que es mucho más que estos 20 a 40 casos por cada 100.000 habitantes. En algunos casos vienen precedidos por problemas infecciosos, algunos por problemas inflamatorios que generalmente se asocian a trastornos del oído. Otros vienen por problemas traumatológicos, accidentes que pueden haber tenido, por accidentes automovilísticos o caídas o TECs, que al final terminan con sus parálisis faciales periféricas. Algunas agresiones iatrogénicas. Muchos pacientes, bueno, en la actividad privada ya no llegan acá, pero sí pacientes que han sido tal vez tratados acerca de la cirugía estética, por ejemplo, donde la retracción de la piel detrás del oído, muchas veces el cirujano sin querer produce iatrogenia y se lleva el nervio. Algunas neoplasias o neoformaciones que se forman en el trayecto del nervio, en el recorrido, antes de hacerse externo, que se hace externo a través del agujero estilomastoideo. Pero acuérdense, desde el tronco encefálico donde emerge hasta el oído, sufre una serie de variaciones. Y muchas veces hay neoformaciones que se forman en el trayecto y estas comprimen al nervio, interrumpiendo su conducción nerviosa. Es bastante conocido también la presencia del herpes zóster, ¿no? o enfermedad de Ramsdenham, donde este nervio, cuando es alojado en el oído interno, produce tal inflamación que produce la isquemia de este nervio y produce la parálisis. Hay casos que se reportan después de los procesos de gestación o puerperio. Parece ser que en pacientes con el sistema inmunológico deprimido o una persona que está carente de las vitaminas, de las proteínas, que son típicos de los pacientes que han salido de esta fase de gestación puerperio, pueden hacer este tipo de parálisis. Todas estas anteriores corresponden aproximadamente al 30 o 40% de la casuística de esta enfermedad. Pero la más conocida es la parálisis idiopática, que no se conoce su causa, o llamada también parálisis de Bell, ¿no? que como les repito, le asumen causal o viral o irrigatorio, como vamos a ver acá. Sir Charles en el año 1830 hizo investigación de esta parálisis de Bell y encontró que no tenía causal alguna. En cuanto a la edad, el promedio de esta edad se calcula entre los 40, a partir de los 40 años. Pero también hay pacientes que con la edad
a partir de los 60, 70 años, también tienen un grande índice de padecer esta enfermedad. Como le decía, parálisis de Bell o parálisis idiopática, se desconoce la causa. Pero tenemos dos teorías. La vascular, porque se presume que hay una disminución en la microcirculación a nivel del apoducto de falopio, que es donde se va a irrigar este nervio, le va a nutrirlo. Esto va a producir una isquemia, un edema, una compresión posiblemente del nervio y una degeneración axonal. Y la teoría viral, que es la más consistente, porque hay estudios que se demuestran la presencia del herpes simple, o sea, del HST tipo 1, que es, acordémonos que hay dos tipos de este virus, el herpes simple tipo 1, que es el labial, y el herpes tipo 2, que es el vaginal. Y esto, se han hecho estudios de líquido endoneural y han encontrado la presencia de este virus. Generalmente el diagnóstico de la parálisis de Bell se va a determinar o se va a concluir por exclusión, después de que el médico le pida los exámenes correspondientes para ver si está asociado a cualquier otra patología que produce parálisis del nervio facial. Determinan que por exclusión no hay patología alguna que se asocie y lo determinan con el nombre de parálisis de Bell. Como les repito, la inflamación del nervio se produce el edema, la compresión, la isquemia, la desmielinización. Esto va a producir una disminución de la conducción nerviosa y por ende parálisis. Los estudios en el Instituto de Ciencias Neurológicas demostraron que el 80.53% de los casos son de tipo azonomnésicos. La lesión está en el axón y esto vamos a ver que puede ser de tres tipos: leve, moderado, severo. Y este 19.47% puede corresponder, y le digo puede corresponder a neuropraxias, porque hay neuropraxias bien simples que el paciente al cabo de una semana se recupera el paciente y ya no necesita de la ayuda de la electromiografía para poder diagnosticar la parálisis de Bell. Entonces no llegan y no son computables ni entran al porcentaje de la casuística que podría dar este tipo de lesión del nervio facial. Afortunadamente, cuando tenemos una sonomnesis, vamos a ver que el porcentaje de la lesión leve es la que ocupa el mayor porcentaje, 36.28%. El grado moderado, 27.43%, y la severa, el 16.81%. Normalmente en el leve no dejan secuelas. Cuando vemos el moderado y el severo, en el moderado, algunos moderados, no quisiera llamarle por mala praxis, podríamos ocasionar iatrogenia o lesiones, pero también hemos encontrado registros de lesiones moderadas con algunas secuelas que podríamos más adelante, vamos a mencionarla y podríamos encontrarlas. Y las severas casi siempre dejan secuela. De los signos y síntomas. Yo realmente las raíces colaterales que emergen este nervio facial son varios. Pero para nosotros los fisioterapeutas nos vamos a apuntar a tres ramas importantes, que para nosotros nos va a decir en cómo se encuentra el paciente, si está en fase aguda o si está en fase subaguda o crónica. Lo cierto de que en la evaluación el cuadro de signos y síntomas nos va a permitir, antes de hacerse la electromiografía, que generalmente se indica después de la segunda semana, nos podemos dar cuenta frente a qué paciente estamos y podemos empezar a elaborar un plan de tratamiento de acuerdo a cómo encontremos al paciente. El lagrimeo constante, que es por la lesión, no necesariamente por la lesión del petroso superficial mayor, que es el que se va a dirigir a la glándula lagrimal, sino que el problema del no parpadeo, el párpado tiene una función muy importante. Una, de proteger el globo ocular. Y dos, que con el parpadeo esparcimos la lágrima, ¿no? Y como no hay esa capacidad, se irrita el ojo
Y el ojo va a mandar una señal a la corteza indicándole a la glándula lagrimal por vía neurovegetativa que produzca lágrima y empiece a producir lágrima y a salir. Como no tenemos el parpadeo, no hay cómo esparcir la lágrima. Y peor aún, si tiene el signo de la epífora y el signo del ectropión, que vamos a verlo más adelante, que es el que revierte el borde inferior del párpado, la lágrima va a caer continuamente. Esto es un dato importante en nosotros, de ver qué tipo de lesión nos podría dar una idea de qué tipo de lesión nos encontramos. La hiperacusia o la hipoacusia, si lo presenta, vemos que la lesión ha sido después del ganglio geniculado, y vamos a ver que también la lesión es un poquito severa. O la alteración del gusto, que se encuentra a los 2/3 anteriores de la lengua, ¿no? Es la lesión de esta rama llamada la cuerda del tigre, ¿no? Vamos a encontrar pérdida de la función motora, la asimetría es muy, muy apreciable, el descenso de la ceja, aunque este paciente en esta toma, este es un video que ya lo voy a presentar, no ha salido, pero la ceja desciende por la parálisis del músculo frontal, ¿no? Si no hay el tono muscular que debe presentar, todos tenemos un tono muscular fisiológico, o sea, una contracción que nos da las características de nuestro tono y trofismo facial, ¿no? Al haber la plejía, la parálisis del nervio facial, esto pierde el tono fisiológico y toda la cara se encuentra retraída hacia el lado no afectado. Ojo, no hablemos del lado sano, porque este tono fisiológico se va a ver incrementado también y va a producir doblemente daño. Uno, por la parálisis del nervio, y dos, porque la musculatura que se encuentra retraído hacia el lado contralateral va a producir una elongación permanente del músculo afectado. Y cuando tenemos un músculo elongado, vamos a demorar mucho más unidades motoras para producir contracción muscular. Eso vamos a hablarlo cuando hablemos del tratamiento propiamente dicho, ¿no? Va a haber la hendidura palpebral, la disminución del parpadeo, el loboftalmo, que significa el no cierre del globo ocular, que ahora lo vamos a ver, y el famoso signo de Sokes, que es cuando el globo ocular no... Nosotros tenemos movimientos simétricos del globo ocular cuando queremos dirigir la mirada a un lado, hacia arriba, hacia abajo. El signo de Sokes significa cuando nosotros cerramos los ojos y los abrimos, hay una lentificación de la caída del globo ocular del lado afectado. Vamos a ver este pequeño videíto. Miren, este loboftalmo, como no cierra, nada. Y esto he querido señalarles la musculatura del oído. Mire cómo mueve en el lado sano el oído, porque hay función motora de los músculos que van a circundar la oreja, el pabellón auricular, y en este no hay absolutamente nada, ¿no? Miren, descenso, miren cómo la simetría ya pasó, pero cómo este ojito demora en descender, ¿no? Ajá. Bien. El famoso signo de Bell, o bueno, el que acabamos de mencionar, la simetría del globo ocular. El signo del ectropión, como les repito, es cuando está extruido, está revirado hacia adelante en la porción inferior del párpado. Esto no permite que la glándula lagrimal caiga en buen territorio y esté cayendo permanentemente. El signo de la epífora es el signo que se le denomina alagrimeo permanente de esta hemicara. La lágrima sale, 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 porque no tiene la capacidad de la lágrima cubrir la injuria de irritación del globo ocular, de la córnea, y eso es lo que les digo que manda la orden al cerebro, y la orden ordena, el cerebro ordena a la glándula lagrimal producir lágrimas, y empieza el famoso signo de la epífora. El borramiento de la línea nasogeniana, la desviación de la comisura nasolabial, va a estar alterada la masticación, no por alteración del quinto par del trigémino, la rama motora que se encarga de los músculos masticatorios. Simplemente el bucinador es un músculo muy importante que se encarga de trasladar el bolo alimenticio que a veces se acumula entre el maxilar superior y la mejilla. A través de ese músculo nosotros normalmente desplazamos el bolo alimenticio. La parálisis significa la acumulación
de la comida en esa área mencionada. La cialorrea, producida por dos motivos. El nervio también llega a las glándulas salivales y las glándulas parótidas, ¿no? Pero básicamente la cialorrea se produce porque no hay quien, el auricular de los labios, que es el que se encarga de tratar de juntar la lágrima, la saliva y producirla hacia adentro, no se encuentra activo. Entonces el paciente cae permanentemente la saliva. Este signo, y muchas veces síntoma, del dolor a través de la presión de los agujeros de la cara es muy importante para nosotros. Nos va a indicar en qué fase se encuentra. Realmente, nosotros si agarramos un cráneo vamos a encontrar tres agujeros. El supraorbitario, a este nivel donde estoy señalándolo, el infraorbitario y el submentoniano. No son agujeros donde emerge ni ingresa el nervio facial. Son agujeros donde ingresa la rama sensitiva del trigémino y es la que da la información de la parte sensitiva de la cara. Esta lesión del nervio del séptimo par únicamente da información motora, o sea, los músculos que puedan moverse. La sensibilidad que ustedes puedan sentir al tocarse, al dolerle algo, está a cargo del trigémino, no del séptimo par. Pero sin embargo, estos agujeros cuando nosotros presionamos, producen dolor. Y es un indicador para nosotros saber que todavía el nervio se encuentra inflamado y no podemos actuar libremente en el tratamiento. Tenemos restricciones que más adelante lo vamos a ver. La parálisis de la instalación rápida, no hay sintomatología previa al cuadro. Quiere decir que el día anterior a la parálisis no hay sintomatología mayor, salvo un pequeño dolor retroauricular por donde emerge el nervio, que es el agujero estilomatoideo, o un dolor de cuello, algo muy ligero, pero ¿quién no ha tenido un dolor cervical dirigido hacia un lado? A veces la tensión, la ansiedad, las contracturas de los músculos cervicales nos produce dolor y eso puede enmascarar la presencia que vamos a estar frente a una parálisis facial. Los factores desencadenantes. Muchos les atribuyen a los cambios bruscos de la temperatura y es normal que diga el paciente, me dio el aire. Pero lo cierto es que hay muchos casos que se presentan cuando hay cambio de estación. Del frío al calor o del calor al frío. Y es sabido también que en estos cambios las enfermedades virales aumentan. Y una, la más común, es la gripe. Por lo que generalmente estos cambios podrían favorecer la proliferación de estos virus. Y como hemos dicho, esto también podría deberse a un problema viral. Las condiciones estresantes, generalmente la fatiga, el insomnio, el cansancio muscular, hacen también de que nuestro sistema inmunológico se deprima. Y cuando el sistema inmunológico está deprimido, es una ventana abierta a cualquier virus. La desnutrición y anemia también están considerados como dentro de los factores desencadenantes de esta patología. El pronóstico, felizmente que es bueno. El gran porcentaje, la recuperación a veces es espontánea y de buena calidad. Generalmente cuando la lesión es una azonomnesis leve, a veces de 12 a 20 días empieza la mejoría y muchas veces recuperan totalmente su función motora. Cuando es una azonomnesis de tipo moderada, puede demorar hasta 3 meses su recuperación con muy buen pronóstico y también con la posibilidad de que podría dejar alguna secuelita. La mayor recuperación cuando estamos frente a una azonomnesis severa podría demorar hasta 12 meses en recuperar para poder decir, señor o señora, esto es una secuela. Pero no una secuela total y definitiva, porque ya está demostrado que la plasticidad neuronal, la plasticidad de estas fibras, podríamos encontrar recuperación o mejoría después que el paciente tiene después del año, cuando ha tenido 2 años, y muchas veces las secuelas podrían influenciar negativamente en su expresión, en su secuela. Podría aumentar la secuela cuando el músculo se encuentra alterado el tono o el trofismo.
La edad avanzada va a influenciar negativamente en su recuperación. A mayor edad va a dejar mayores secuelas. Y algo bien claro, la parálisis idiopática es de mejor pronóstico. Y las otras parálisis que no son idiopáticas, que tienen otra razón, como hemos mencionado al inicio, son las que generalmente dejan secuelas. ¿Cuáles son las secuelas más comunes? Primero tenemos las incinencias. ¿Qué son las incinencias? Son los movimientos involuntarios que se producen luego de un movimiento voluntario. Es decir, que si yo cierro el ojo, voy a hacer un movimiento involuntario en otro segmento de la cara. ¿Y eso por qué se da estas incidencias? Primero, por la reinervación anómala o aberrante. ¿Qué es una reinervación aberrante? Es cuando una rama del nervio que debería llegar a una unidad motora se digamos, despolariza o sigue otra trayectoria llegando a otro grupo muscular o a otro músculo. Por decir, un ejemplo, si yo tengo la rama motora al orbicular de los ojos, podría dirigirse hacia el orbicular de los labios, hacia el canino, hacia el risorio, a los cigomáticos. Yo cuando cierro el ojo, produzco el movimiento involuntario. Y puede ser viceversa. Si yo protuyo los labios o activo con la sonrisa, se me cierra el ojo por este tipo de reinervación aberrante. Después, es cierto que las incinencias también va a producir una lesión. Cuando encontramos una lesión del nervio, va a estar alterada la excitabilidad del nervio y esto podría producir movimientos involuntarios. Y cuando la transmisión de la conducción nerviosa se encuentra a través de las fascias musculares, que son inervaciones ricamente inervadas, son estructuras ricamente inervadas, produciendo una transmisión enfática. Estas tres cosas me producen incinencias. Luego podría tener secuelas la actividad muscular voluntaria pobre, o sea, que la recuperación de la fuerza muscular, hablamos de fuerza muscular porque hablamos de un nervio periférico, no se recupera al 100% su capacidad, su fuerza muscular. O cuando encontramos contracturas o espasmos. Recordemos que las contracturas es la actividad permanente, pero en una fase tónica, hay una contracción, un acortamiento de la fibra muscular. Y en el espasmo, la actividad muscular es no permanente, puede regresar, pero puede contraerse ante ciertas actividades, dando actividad clónica. La actividad tónica y clónica producen también secuelas en los músculos de la cara. Y algo muy poco común es la famosa lágrima de cocodrilo, que se asocia a la inervación o la regeneración cuando uno está comiendo y la comida va hacia al lado del borde externo de la lengua, activando la cuerda del tímpano, de hecho, podría producir inmediatamente activación de petroso superficial mayor, produciéndole lágrima. La famosa lágrima del cocodrilo, que se presenta cuando el paciente está comiendo. El tratamiento farmacológico lo habló permanentemente, el protocolo de tratamiento que usamos acá en el Instituto Nacional, el doctor Segura, la semana pasada, que son a través de los antiinflamatorios no esteroides, la corticoterapia que es bastante usada, los antivirales, los antineuríticos y las vitaminas que muchas veces indican. Eso lo manejan los neurólogos en esa institución. La evaluación fisioterapéutica. Hasta vamos a hablar rápidamente para poder ir después para ver los diferentes tipos de parálisis que podríamos encontrar. Es importante los puntos neurálgicos que habíamos dicho, los tres sugeridos, preguntarle si es primera vez o no. Muchos pacientes que han tenido parálisis facial no se acuerdan. Hay que hacer una observación minuciosa para ver el grado de asimetría, ver si hay contracturas, incinencias o son simplemente mioquimias. Las mioquimias son alteraciones del músculo, por alteraciones metabólicas que no corresponden al nervio. Esto es una parálisis del nervio. Y las mioquímicas puede decir el paciente, hasta que me tiembla, hasta que me vibra la cara, posiblemente me dé una parálisis y es un error. Hablar del tiempo de evolución. Hablar de los signos y síntomas del paciente, pues hay que ser muy para poder ayudar. Acuérdense que el médico lo ve y después lo ve en 1 mes o 2 meses. Nosotros somos los que estamos más pendientes del paciente, lo vemos a veces diario o interdiario dentro del programa de tratamientos de rehabilitación. Y estar atento también a los efectos colaterales del medicamento. A veces
medica y tienen algunos efectos contralaterales, tenemos que estar atentos a ellos. Hacer el test muscular, que es muy importante para ver dónde vamos a apuntar, a qué músculo vamos a darle un poco más de atención. Si bien es cierto decirles que la sensibilidad no debe estar alterada, pero siempre es bueno siempre es bueno estar atento a la sensibilidad, puesto que nosotros le ponemos calor al paciente, y si está alterada la sensibilidad, podemos producir una quemadura al paciente, estar muy atento. Las alteraciones cervicales, que a veces el dolor del agujero estinomastoideo podrían dar lateralizaciones de cabeza, y algunas alteraciones a nivel central cuando estas parálisis faciales están asociadas a otras enfermedades. ¿Qué ejercicios y técnicas o recursos técnicos utilizamos? Los controles posturales de cabeza y cuello, la masoterapia, que es importante para mantener el trofismo del músculo a través del Euferaz, que es un masaje fuerte, enérgico, o el Petrisac, que es un masaje suave para poder relajar al músculo. Y los efectos, va a tener efectos reflejos y efectos mecánicos de acuerdo al tipo de masaje que podríamos usar. Los movimientos pasivos, esos movimientos que nosotros le producimos al paciente con los ejercicios, unos movimientos pasivos. A veces el paciente no participa, pero para mejorar el movimiento muscular con la excursión, conservar la flexibilidad del músculo, un músculo que no se vuelve si pone un tanto rígido. Mejorar la circulación sanguínea y linfática a través de estos recursos, ¿no? Los ejercicios. Con los ejercicios vamos a aumentar el tono muscular, vamos a aumentar la potencia del músculo y la resistencia también. Y también aumentar la coordinación y la velocidad de los movimientos. Ustedes saben que todo el día hablamos nosotros, gesticulamos. Un músculo que no haga ejercicio podría estar alterado en estas 4 bondades que nos ofrecen los ejercicios activos. Los ejercicios que puedan enfatizar en la facilitación neuroproprioceptiva, ¿no?, de cabeza y cuello, que nosotros utilizamos algunos movimientos de cabeza y cuello que por el fenómeno de irradiación podríamos favorecer en la contracción del músculo que queremos activar, ya sea en extensión de cabeza, en rotación de cabeza, en flexión, para que por el fenómeno de irradiación, por ese fenómeno de que se irradia por cadenas la fuerza muscular a otros músculos, podríamos conseguir de alguna manera contracción muscular. Los recursos técnicos a través de algunos movimientos de stretching que se realiza al paciente tanto de extensión o de contracción muscular para poder producir contracción o relajación de la fibra muscular. Es importante conocer de a dónde va el músculo, cuál es su desplazamiento y qué función tiene cada músculo para poder utilizar estas técnicas o estos recursos técnicos. La terapia orofacial es importante, ingresar dentro de la cavidad orofacial para poder relajar o estimular músculos que se encuentran en planos más profundos de la cara. Y los ejercicios libres para poder enfatizar frente a un espejo del paciente los movimientos gesticulares. Vemos que un músculo elongado, sus fibras, la actina y la miosina se encuentran más dispersos. Vamos a encontrar mayor cantidad de unidades motoras para producir la contracción muscular. En cambio, un músculo que se encuentra con el tono y trofismo, que se encuentra en una contracción fisiológica o normal, va a desencadenar un movimiento mucho más rápido. Los agentes físicos, usamos la termoterapia, o sea, para producir calor, ya sea a través de las compresas húmedas calientes o los rayos infrarrojos. Lo que se quiere es producir calor. ¿Y qué gano con el calor? Aumento de la oxigenación de los tejidos, la eliminación de los detritus que se forman por la parálisis del nervio o el deterioro del metabolismo propio del músculo, aumento del drenaje linfático y el aumento de los elementos de defensa propio del músculo. Se utiliza hoy en día los rayos láser a través de las 3 funciones que tiene básicamente el rayo. La analgesia, es antiedematoso y tienen varios efectos regenerativos del nervio. El ultrasonido
a través de las dos funciones básicas que tiene, que es como agente antiinflamatorio y mejora la microcirculación. Y la electroterapia, que hoy día les traigo un mensaje acerca de electroterapia, que es muy controversial, pero en algunos casos sí se utiliza como agente estimulante de la contracción muscular. La pregunta del millón, como diría, ¿cuándo empezar el tratamiento? Hay libros, hay literaturas y hay médicos que indican después de 10 días, después de 15 días, después de que el proceso inflamatorio producto del agente causal y a través de que el medicamento vaya haciendo efecto, alarga un poco el movimiento, el tratamiento. Pero es importante empezar a ver al paciente el mismo día o lo más próximo posible. ¿Por qué? Porque el paciente, ya que vive en la sociedad, es recomendado por la familia, por los familiares, por los vecinos. Hemos dicho que es una patología bien común. Y si nosotros vemos en nuestro entorno, pregunte a más de 2 o 3 personas de su entorno laboral o familiar han tenido este paciente y han utilizado unas diversas cosas. Los tratamientos folclóricos, ¿no? Se ponen compresas calientes en la fase aguda, que está contraindicado, o ponen baños de vapor, o tal vez la ortiga, o las picadas de las abejas, en fin. En la fase aguda está en un proceso inflamatorio, y si nosotros le ponemos calor, es como querer apagar el fuego con gasolina. No debemos poner nada de calor desde el primer día, y los pacientes es lo que generalmente utilizan. El control postural que habíamos dicho, y algo importante, los parches nocturnos. Hay loftalmia en el paciente, y el polvillo de la cama, de las sábanas, de la noche, ingresa y el paciente en la mañana termina con una conjuntivitis, ¿no? No viral, pero sí rojo. El esparadrapo hipoalérgico para hacer los controles posturales que vamos a ver más adelante. Los ejercicios y manipulaciones para poder relajar la zona cervical. Si uno está tenso, la contracción de la hemicara que no está afecta se va a contraer más y la simetría va a ser más notoria. Y la masoterapia de relajación de la parte contralateral, ¿no? Acá podemos nosotros, en la medida que no haya dolor, estimular los receptores proprioceptivos, como son los usos musculares y el aparato tendinoso de Golgi, que dice que estos dos órganos van a dar información al cerebro, a la corteza, cómo se encuentra el músculo. Y me va a producir información sensitiva, sobre todo los usos musculares, pero también va a producir microcontracciones, permitiéndome a mí mantener mi trofismo. ¿Ok? Esto le decía a los bandes, en este paciente se exageró un poco tal vez el uso de estos esparadrapos antialérgicos porque el paciente tenía una caída muy severa del borde inferior del párpado. El ojo es un paciente con un tono muscular muy bajo. Se le caía la ceja y no le permitía ver. Tuvimos que utilizar la boca, la simetría de la cara se le retraía mucho hacia el lado sano y tuvimos que simular bandas de esparadrapo, simulando al rizorio o simulando a los cigomáticos para mantener de alguna manera la parte orofacial, porque le impedía hablar al paciente. Utilizamos el láser, el ultrasonido, la evaluación y prevención para evitar la depresión del paciente, porque el paciente cree que se le cayó el mundo con la parálisis facial. Decirle que la recuperación es muy favorable en ellos, que van a recuperar, que la tensión o la depresión no contribuyen a nada al tratamiento. La laceración masticar, enseñarle al paciente que coma comidas poco, no llenar la boca, porque si no se van a lacerar la cara interna de la mejilla, cuidar las alteraciones oculares y la relajación de la musculatura contralateral. Y estar atentos, porque cuando el paciente empieza a medicarse, algunas interacciones medicamentosas. Esto es lo que hacemos. Al paciente le pido yo que cierre el ojo, miren el loboftalmo, y con este esparadrapo solamente acá, apuntando este borde externo del ojo, apuntando a lo regular de los ojos, podemos proteger de las injurias que podrían producirle al globo ocular. Igual este paciente, miren la caída que tiene, esta gran caída que tiene de la mejilla, porque acá hay un peso, pues efecto de la gravedad, y el paciente a más edad es más flácido.
el tono muscular está muy descendido. Mire cómo protegemos con estos simples esparadrapos antialérgicos, ojo, porque si le ponemos cualquier esparadrapo, le podemos, si a mayor edad, la piel es muy delicada, podemos lesionarla, cerrar la piel. En la fase aguda, poner las compresas calientes al lado sano, ojo, no en el lado afectado, para poder relajar la musculatura que se encuentra con un mayor grado de contracción. El ultrasonido a nivel de agujero esteromastoideo para poder bajarle la inflamación. Sabemos que ahí sale el nervio y se va a empezar a ramificar para poder dar inervación motora a los músculos gesticulares de la cara. En el tratamiento subagudo, ya cuando pasó, ya podemos poner calor en el lado afectado, utilizar el láser, la masoterapia bilateral, al lado aparentemente sano, relajante y estimulante en el lado de la lesión. Los ejercicios pasivos a nivel bilateral, siempre hay que trabajar en ambos lados de la cara. Los recursos técnicos, como le dije, el stretching concéntrico o excéntrico para poder estimular la fibra muscular. Los ejercicios de estimulación proprioceptiva, de FNP, como le decía, la facilitación neuromuscular proprioceptiva. La terapia orofacial y algunos ejercicios libres que le dejamos para la casa. A partir de la fase subaguda, recién le decimos al paciente, esto tiene que hacer en casa. 2 o 3 veces al día, sin exagerar, darle un número de tratamiento, de ejercicios, porque a veces ellos están todo el día con la cara y están estimulando otras cosas que no queremos que aparezca más adelante. Acá y en esta fase, las compresas bilaterales, siempre bilaterales, respetando el orificio nasal para que pueda respirar el paciente. En el tratamiento crónico, el calor bilateral siempre, sigue usando el láser, la masoterapia, ya el crónico es relajante y inhibitorio. Acá solamente ejercicios pasivos, no activos. ¿Por qué? Porque acá es crónico y acá ya puede presentar algo que no queremos, que es la reinervación aberrante. La reinervación aberrante es una fase en la que no queremos que aparezca, porque producen las incidencias. Y generalmente esto se produce a partir del 3er o 4.er mes. Ya empezamos que cuando nosotros pedimos un movimiento activo, el paciente empieza a producir incidencias, movimientos involuntarios en otro lado de la cara. Los recursos técnicos, creo que por tiempo vamos a acelerar un poquito. La electroterapia, acá podría utilizarla cuando no tengo respuesta de contracción alguna. Únicamente aquí justifica la electroterapia. Sé que en muchas partes del país, inclusive aquí en Lima, todavía en fase aguda y subaguda, están colocando electroterapia. Y eso está contraindicado ya, y ahora les menciono el porqué. Y el uso de la toxina botulínica, que podría usarse cuando ya vemos que el paciente va a dejar secuelas de movimientos involuntarios y puede tener problemas. Acá, por ejemplo, en esta pacientita, una niña de 13 años, de 18 meses o 2 años de evolución tuvo y no tenía movimiento alguno. Entonces yo quiero estimular, aumentar el tono muscular y por último, que tenga reinervación aberrante. Y le aplico recién muy puntualmente en algunos puntos motores la electroterapia. Solamente acá se justifica. Cuando no hay contracción, después que se pasó el tiempo de esperar la regeneración valeriana, o sea, la remielinización del axón, si no encontramos eso, ponerle solamente ahí la electroterapia. Efectos negativos, vamos a correr un poquito acá, que ya me están avisando. Las fibras de la cara son fibras blancas. No tenemos fibras que producen hipertrofia. Podemos hablar todo el día y no nos cansamos. Podemos gesticular todo el día y no nos cansamos. Solamente, en cambio, unas fibras rojas, las anaeróbicas, en las cuales producimos fuerza muscular, sí nos cansamos. Acá no nos cansamos. O sea, la electroterapia que produce contracción para favorecer, no ponerlas. Solaricol hizo estudios que aplicando corrientes alternas de baja frecuencia demostraron que hay deterioro tisular en las células musculares y en el colágeno circundante, y eso podría producir fibrosis.
Gissing y Clausen demostraron que la electroterapia va a aumentar el influjo de calcio, o sea, la membrana donde ingresa el calcio va a aumentar y esto produce rigidez también. Cohan realizó estudios experimentales, bueno, esto en cultivo de neuronas, ¿no? Que la electroterapia detiene la elongación del cono de crecimiento de las neuritas. Acá le pongo yo en literatura para que puedan revisar, Cullen, Montero y Johnson. La estimulación eléctrica aumenta el volumen de la fibra muscular, pero no su función. Con ella es muy difícil conseguir contracción muscular selectiva y propia, como lo tenemos en cada músculo de la cara. Estas van a interferir también en la regeneración nerviosa, favoreciendo la aparición de patrones motores anormales. Eso se llama sincinesia. La toxina botulínica, esta pacientita, le pedía yo movimientos y acá, este músculo propiamente, el piramidal, perdón, el triangular de los labios, se le diga con la toxina botulínica porque mejoró mucho su sonrisa. Las controversias. Es importante cuándo iniciar el tratamiento. Hemos dicho que lo más rápido posible es mejor. Cuándo iniciar el calor, cuando nosotros toquemos los puntos y no produzca dolor. Generalmente el tratamiento farmacológico del médico baja, a través del corticoide, que es un potente antiinflamatorio, baja el dolor y el proceso inflamatorio de estos puntos a partir de la primera semana hacia el 10º día, ahí recién iniciar. ¿Cuándo indicar al paciente que apoya el tratamiento? ¿Cuándo decirle al paciente que haga los ejercicios en casa? Después de la primera semana, antes no. Quien se toque, que no coma chicle, que no infle globos, que es algo muy usado en los pacientes. Y cuando no debe hacer, debe suspender, cuando veamos movimientos involuntarios sin cinesias, porque eso significa que estamos frente a la presencia de regeneración aberrante. Y a mayor regeneración aberrante, mayor cincinesias. Cuando no hacer ejercicio justamente con la presencia de la regeneración aberrante. Cuando usar guantes recién, cuando vemos que la fibra muscular empieza a regenerarse y empieza a producir contracturas musculares o espasmos, ya trabajar con el guante intraocular. ¿En qué momentos empezamos a inhibir? Ya no hacer contracciones activas cuando empiece la regeneración aberrante. Cuando usar electroestimulación solamente en los pacientes que ya completaron su fase de recuperación y no han conseguido contracción alguna. Bueno, siempre presento este caso, la parálisis de esta niña, es una parálisis facial unilateral, es el caso que les presenté, es una parálisis facial izquierda, de este lado, ya no voy a poner los videos, solamente, este paciente también lo operaron de un adenocarcinoma, tenía 2 años y medio y no conseguíamos contracción alguna, justifica la aparición. Este paciente tuvo una parálisis facial de tipo asonomnesis, de tipo severo, dejó sin cinesias, miren la simetría que tiene, y luego hizo una parálisis facial contralateral. Acá no se justifica hacer los movimientos activos tampoco, simplemente con recursos técnicos como el stretching, buscar el estímulo de los usos musculares o el aparato tendinoso de Golgi para producir contracción muscular o a través manual. Porque si yo hago ejercicios activos resistidos, podríamos producirle aumento del espasmo que está sufriendo en este lado. Acá, esta parálisis facial es un pacientito que es diabético, 50 años, hace 2 años hizo una parálisis facial del lado derecho, en octubre del año pasado hizo en el lado izquierdo y ahora hace 20 días ha hecho nuevamente en el lado izquierdo. O sea, se ha repetido. Tercer evento. Hay que tener mucho cuidado con el tratamiento de estos pacientes. Miren, en este lado tiene regeneración aberrante. Yo no puedo hacerle al paciente ejercicios activos ni resistidos porque voy a incrementar el espasmo del lado contralateral y eso sería prácticamente una iatrogenia. Disculpen que haya corrido últimamente, hay mucho que hablar de las parálisis faciales, el tratamiento de rehabilitación, la fisioterapia, no solamente es decir, pónganle calor, háganle masajes y hacer ejercicios. Hay que analizar, hay que evaluar al paciente para ver
cuál es el tratamiento, cuál es el plan de tratamiento ideal para el caso del paciente. No hay dos pacientes iguales, recuérdense. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias a usted. Ha estado muy clara la ponencia. Muchísimas gracias por contribuir a la mejora de las capacidades de todo nuestro sector salud y a nivel nacional. Queremos también hacerle presente nuestro saludo al equipo de Telesalud del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, que como siempre es un gusto trabajar con ustedes. Nos han hecho llegar algunas preguntas. Si bien ya algunas han sido absueltas, porque nos habían preguntado justamente cuando usted ya ha absuelto las controversias, a los cuántos días usar calor, y también nos habían hecho la pregunta de en qué momento del cuadro clínico se debe iniciar el tratamiento. Nos han preguntado también en aquellos pacientes que no han podido, en aquellos pacientes con diagnóstico de parálisis de Bell que no han podido recibir una rehabilitación y presentan secuelas, ¿pueden posteriormente acceder a algún tipo de terapia? Sí, habíamos mencionado nosotros que la contracción muscular puede ser dos tipos. El tónico, a través de la contractura muscular, y eso me va a producir asimetría. Nosotros tenemos un equilibrio del tono muscular, un equilibrio fisiológico, que eso nos da la simetría facial. Acuérdense, sale el nervio facial del lado derecho y izquierdo. La parálisis de uno me va a producir retracción de un lado. La contracción permanente me da contracción tónica, y eso yo puedo romper la contractura con digitopresión, con algún tratamiento de relajación del músculo. Y la otra fase del músculo en las contracciones clónicas, por los movimientos involuntarios que produce la sincinesia, la reinervación aberrante. No vamos a romper porque la reinervación aberrante aparece, hemos dicho, a partir del tercer mes o cuarto mes. La recuperación tenemos, alguna literatura dice 12 meses, otras dicen 15 meses. O sea, tenemos todo un tiempo que esperar que ese nervio se regenere, se remielinice, que las células de Schwann, que son las que constituyen la mielina, se vayan formando fisiológicamente para encontrar la conducción nerviosa que llegue al músculo para producir la contracción muscular. Nosotros, si tenemos reacciones tónicas o clónicas, vamos a perjudicar no solamente al músculo lesionado, sino al otro lado también. Es bueno que vayan a la rehabilitación para hacer tratamiento de inhibición, para poder relajar y buscar una simetría, si quiere decirse, más llevadera a lo que podría ser funcional, o más simétrica el rostro podríamos encontrar después de una terapia de inhibición. Muchísimas gracias por sus respuestas. Nos están enviando, bueno, nuestro saludo también al Hospital de Tambobamba y también a nuestros amigos de Salud de ICA, quienes nos están haciendo llegar algunas preguntas. Nos preguntan, ¿hasta cuánto tiempo después del evento se pueden dar terapias? Y si puede compartir su experiencia con uso de acupuntura y kinesiotaping. Ya, el kinesiotape lo había mencionado, que es esos parchecitos que vieron ustedes en la cara, que es muy bueno. A mayor edad, el tono muscular disminuye y la simetría es muy notoria. Cae el párpado inferior y el paciente está expuesto a daños del globo ocular, conjuntivitis, laceración de la córnea, y nosotros a través de estas bandas elásticas, de este esparadrapo, podremos corregir para proteger daños colaterales, no producto de la parálisis facial, sino del efecto de la parálisis propia del músculo, ¿no? Y en cuanto a la acupuntura, miren, esto es fisiológico, hay que esperar que el nervio se regenere. Es una lesión totalmente demostrada, es una desmielinización del nervio. No tengo mucha experiencia en pacientes que han acudido a la acupuntura, y seguramente yo no quiero sesgar a la acupuntura con información sesgada, como repito, pero los pacientes que pueden haber favorecido tampoco han llegado ya a nosotros, porque recuperaron. Pero definitivamente nuestras bases neurofisiológicas nos dicen de que hay que esperar el tiempo prudente que se dé la regeneración, esta regeneración valeriana que se llama, que es la regeneración del axón, que se recupere la mielina para poder que el impulso nervioso viaje hasta llegar al músculo para producir la contracción muscular. Y creo que la acupuntura no tiene mayor injerencia en este proceso regenerativo del nervio.
Muchísimas gracias por su respuesta. Bueno, nos preguntan también en aquellos que laboramos en establecimientos de primer nivel de atención, donde muchas veces nuestros pacientes se encuentran alejados de los hospitales, ¿qué recomendaciones o qué medidas nos podría compartir para poder indicarles a los mismos? A la hora que hablé de las fases, es imposible, que el familiar o el personal de salud no se dé cuenta cuán lesionado esté. A veces no hay sitios donde hagan una electromiografía donde me digan esta lesión es de tipo azonomnésico o es una lesión, es una sonopraxia o un neuromnésico. No todos cuentan con una electromiografía, pero sí nos vamos a dar cuenta en cuanto a la sintomatología que presente. Hemos dicho, a mayor cuadro sintomático, mayor lesión del nervio, ¿no? Y algo a referenciar, los procesos inflamatorios que presentan los agujeros también es un índice de la gravedad del caso. Es algo referencial. Nosotros vemos al paciente desde el inicio. Y la electromiografía está indicada a partir de la segunda semana, a partir del 10º día, de acuerdo al criterio del médico que le mande este examen para ver el grado de lesión del nervio. Pero nosotros, como lo atendemos, ya más o menos vamos dándonos cuenta frente a qué estamos, frente a qué tipo de lesión estamos, ¿no? Y algo importante, el calor puede dañar. Evaluar que no esté inflamado para después, el calor podría poner en el lado aparentemente sano, como dije, también el lado no afecto produce una contracción excesiva. Hay una contracción anormal del músculo, ponerle la compresa ahí. Pero en el lado afectado, no poner calor, sino hasta cuando ha pasado la fase aguda y empezar en la fase subaguda, que es lo que más tenemos en casa, ¿no? Y los familiares. Y como digo y repito, los familiares muchas veces hacen caso a la vecina, al familiar, al amigo, que ponte los baños de papel. Yo he tenido pacientes que se han hecho picar con abejas la cara porque dice que la picadura produce dolor y contracción. Y no saben que están frente a cosas que podrían producir iatrogenia, aumento de la visión. Perfecto, muchísimas gracias. Nos preguntan también por cuánto tiempo es considerada la etapa aguda, subaguda y crónica. Es relativo de acuerdo al daño del nervio. Es bien relativo. A veces, si es una sonopraxia, o sea, una compresión únicamente del nervio, sin haber dañado el conducto, haber dañado el axón, no haber dañado la mielina, que es por donde conduce el nervio, puede empezar rápidamente, ¿no? Digamos, el tratamiento a la semana, el calor propiamente dicho, y los ejercicios activos. Pero si vemos que es un daño donde el paciente todavía uno le agarra la cara y le duele por estos agujeros que menciono, que si bien es cierto, el nervio facial, les repito, no está a cargo de la sensibilidad, sino el trigémino. Pero si hay estos dolores, esperar a que el medicamento prescrito por el médico haga efecto para después empezar ya con el tratamiento fisioterapéutico propiamente dicho. Pero al paciente hay que verlo desde el primer día para evitar las complicaciones que podrían presentarse. Y la fase crónica no sabemos. Si es una lesión, hemos dicho, una sonomnesis de tipo moderado o severo, la mejoría vamos a encontrarla después de los 6 meses. Y a veces podemos encontrar hasta el año, encontrar cosas que mejoren. Seguir en la terapia, ¿no? Y saber dosificar la terapia, dosificar los ejercicios, porque también podríamos producir ya la contracción involuntaria, el espasmo o la contractura en el lado afectado, ya no en el lado sano. Hay que saber manejar. Como repito, la evaluación es muy importante para poder prescribir los tiempos de terapia, los tipos de terapia y la forma de terapia que pueda recibir el paciente. Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, finalmente nos preguntan qué tipo de actividades o ejercicio podríamos recomendar a nuestros pacientes para que realicen en casa y con qué frecuencia. Enseñarle, esta es una lesión del séptimo par, yo a veces como broma le digo al paciente, voy a enseñarle 7 ejercicios únicamente para que nos ayude en casa, y es más, yo genero que el familiar esté presente porque es diferente que él se haga el ejercicio a que alguien le realice.
Y es bueno, no es competencia. Hay que enseñar al familiar, y yo tengo un familiar siempre al costado. El primer ejercicio, y si me están viendo, permítanme decirle y enseñarle. El primero es el movimiento del músculo frontal. Pedirle que al paciente lleve la ceja hacia arriba y yo le pongo ligera resistencia en el lado aparentemente sano, en el lado sano, para que él trate de forzar el movimiento hacia arriba, produciendo, y por irradiación, que hablábamos hace un rato de la facilitación neuroproprioceptiva, que todos lo tenemos, ¿no? Es algo fisiológico, por irradiación se estimule y producimos un aumento de la contracción muscular. Primer ejercicio. Segundo ejercicio, el fruncir el ceño, el músculo superciliar, para poder llevar las cejas hacia el centro, a la línea media. Tercer ejercicio, la oclusión del ojo, el auricular de los ojos. ¿Y cómo puedo producir resistencia en el lado sano? Le pido una contracción muy fuerte del ojo y le trato de yo le pido al paciente, procure que yo no le abra el ojo. Él, al cerrar el ojo con mucha fuerza para impedir que yo abra el ojo manualmente, voy a producir irradiación y estimulación en el lado afectado. De igual manera, el músculo piramidal, que es el que se encarga de arrugar la nariz, yo pongo resistencia en el lado sano y con la otra mano trato de ayudar al movimiento del músculo. ¿Ok? Trato de ayudar al movimiento del músculo para poder producir contracción. Acuérdense, lo que yo quiero conseguir es flexibilidad y excursión. Excursión o movimiento muscular. El quinto ejercicio es que me enseñe los dientes. Yo pongo una resistencia al lado sano y él va a tratar de enseñarme los dientes y va a tratar de activar al músculo canino y al músculo elevador de los labios. No he querido repasar musculatura porque debo entender que todos sabemos la ubicación del músculo y qué hace. Luego pedimos que protruya los labios como quien va a dar un beso volado para poder activar un músculo muy importante y que se demora en recuperar, como es el auricular de los labios. Protruir los labios y tratar de buscarle cierta resistencia al risorio para que él, al risorio y al cigomático, para que él trate de protruir los labios hacia adelante. Y por último, la única manera de activar el músculo bucinador es produciéndole a través de una contracción excéntrica, porque es un músculo que no puedo producir contracción concéntrica. Pedirle que él infle los labios, asegure el auricular de los labios, y al inflar las mejillas estoy estimulando el alucinador con una contracción excéntrica que a la larga para mí es una contracción y es un tratamiento de la contracción del músculo. Con esos 7 tipos de ejercicios le enseño, les repito que lo haga y le dejo tarea para la casa que lo realicen 1 o 2 veces al día, mientras que va a regenerándose y mientras que va recuperando. Eso es lo que tendríamos que enseñar a los pacientes y al músculo. A veces no le pido al paciente que él mismo haga porque utiliza los 2 brazos y termina con una contracción, una contractura cervical y termina con una cervicalgia y un dolor del cuello o de los hombros. Por eso que la colaboración de la familia es muy importante en este tipo de patologías. Perfecto, muchísimas gracias. Nos preguntan finalmente, y bueno, en aras del tiempo, si el uso del ultrasonido está indicado en niños. En niños no. En niños no. Está contraindicado porque los procesos de osificación demoran en darse. El niño crece, ¿no? Y el ultrasonido está contraindicado en huesos que no han terminado su proceso de osificación. Como también está contraindicado en procesos de tumores o algún tipo de tumores malignos que podría, por su efecto de romper adherencias y el efecto de ultrasónico, podríamos diseminar células. Entonces, en esos 2 casos están totalmente contraindicados el ultrasonido. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, nuevamente nuestro agradecimiento a usted, tecnólogo médico Jorge Marroquín Bayón. Ha sido bastante clara, bastante didáctica su ponencia. Esperamos tenerlo pronto con nosotros. Con mucho gusto. Buenos días. Muchas gracias también nuevamente al equipo de Telesalud del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas y a todos nuestros participantes por su atención. Los invitamos asimismo a participar de nuestras siguientes telecapacitaciones. Al momento estamos iniciando con los temas
Sexualidad en los niños y adolescentes con discapacidad intelectual, a cargo del Hospital Nacional Víctor Larco Herrera. También estamos iniciando a esta misma hora Neuropsicología de la Esquizofrenia, a cargo del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado y de Noguchi. Al mediodía tocaremos los temas logoterapia centrada en el sentido en pacientes con cáncer, a cargo del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. También tocaremos el tema proceso de la donación y trasplante de órganos y tejidos. Y a las 3 de la tarde tendremos el tema mitos, estigma, factores de riesgo y factores protectores en la conducta suicida, a cargo de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud. Muchas gracias por su atención. Los invitamos también a suscribirse a nuestros canales de YouTube, Telesalud Minsa, en donde podrán encontrar esta y las demás telecapacitaciones, y el canal TeleIS Infosalud Minsa, en donde podrán encontrar valiosa información dirigida a la población general que nos ayuda a fomentar el autocuidado en ellos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en las siguientes telecapacitaciones. Hasta luego.